Una partícula se mueve en una superficie sin fricción con la trayectoria de la figura 5.81, vista superior. La partícula está inicialmente en reposo en el punto A y comienza a moverse hacia B, aumentando su rapidez a razón constante. De B a C, la partícula sigue una trayectoria circular con rapidez constante en la recta de C a D. De D a E, la partícula sigue una trayectoria circular, pero ahora su rapidez disminuye a razón constante. La rapidez sigue disminuyendo a razón constante entre E y F, donde se detiene la partícula. Los intervalos no son iguales. En cada punto negro de la figura dibuje las flechas para representar la velocidad, la aceleración, la fuerza neta que actúa sobre la partícula. Haga la longitud de las flechas proporcional a la magnitud del vector. Bueno, como nos habla en el problema anterior, lo que nos dice que con base a la figura 5.81 lo que tenemos que hacer es dibujar la longitud de las flechas proporcional a la magnitud del vector. Vemos que aquí van a aparecer tres tipos de vectores en los cuales encontraremos a la velocidad, a la aceleración y a la fuerza neta. En el problema planteado dice que la partícula inicia en el punto A con una velocidad inicial de 0 y empieza a moverse hacia el punto B, o sea que al empezar a moverse es donde ya empieza a aparecer la velocidad y también la aceleración y la fuerza neta. Vemos que también dice que va aumentando su rapidez a razón constante del punto B hacia el punto C. Aquí vemos que al ser una rapidez constante, la magnitud del vector es igual, viene siendo igual porque es una rapidez constante, pero también aquí encontramos una aceleración y una fuerza que tienden a ser centrípetas por el movimiento que se está generando, el movimiento circular que se está generando. Listo, dice que la partícula sigue una trayectoria circular con rapidez constante y también dice que de C a D la partícula mantiene esa rapidez constante. Vemos que al ser de C a D, al ser el punto central, su aceleración es 0 y también dice que de D a E la partícula empieza a disminuir su velocidad, por ende la magnitud del vector de la velocidad va disminuyendo conforme a la velocidad que nos indica el problema. Pero también vemos que en el punto de D a E la magnitud de los vectores de la fuerza y la aceleración tienden a ser centrípetos, también por el movimiento circular que tienen en esta etapa. Pero aquí también es importante rescatar que la aceleración tiende a ir en contra de la velocidad porque se está disminuyendo la velocidad. Bueno, aquí dice también que desde que vamos a analizar en este intervalo de tiempo es que la velocidad, la magnitud del vector de la velocidad es mucho menor a la magnitud anterior, tendiendo a ser prácticamente 0 hasta llegar a ser velocidad de 0. También una de las cosas importantes que debemos resaltar en este punto o en este intervalo de tiempo es que la aceleración y la fuerza van en sentido contrario de la velocidad. Buenas noches, mi compañera Paola Cardona y quien les habla Beatriz Tavares, vamos a mostrarles el día de hoy y vamos a desarrollar un problema basándonos en la segunda ley de Newton. El problema dice, una caja de peso W se acelera rampa arriba mediante una puerta que ejerce una tensión T. La rampa forma un ángulo alfa con la horizontal y la puerta tiene un ángulo teta sobre la rampa. El coeficiente de fricción cinética entre la caja y la rampa es μk. Demuestre que la aceleración máxima se da con teta
arcotangente de mu k, sea cual fuere el valor de alfa en tanto la caja siga en contacto con la rama. Lo primero que tenemos que hacer es un diagrama donde vamos a demostrar lo que nos plantea el problema. Tenemos la caja y desarrollamos o dibujamos las fuerzas y los ángulos que se nos presentan. Llevamos este diagrama a un plano cartesiano para poder visualizar mejor las fuerzas que se ejercen sobre el eje Y y sobre el eje X, de tal manera que podamos desarrollar las siguientes ecuaciones. Tenemos entonces las fuerzas en Y, donde me dice que la normal más T de Y menos el peso de Y es igual a 0. Y las fuerzas en X, donde T de X menos W en X menos F de R, porque está en el lado opuesto negativo, es igual a M por A. Despejamos en la primera ecuación de la fuerza en Y, la normal, y tenemos que N es igual a WY menos TY, N es igual a mg masa por gravedad para reemplazar el peso, coseno de alfa menos T seno de teta. Continuando con el ejercicio, tenemos que debemos derivar el primer término con respecto a la tensión para hallar el máximo de la aceleración. Entonces tenemos que la derivada del ángulo teta es igual a seno de teta más mu coseno de teta igual a 0. Igualmente tenemos entonces que mu coseno de teta es igual a seno de teta y empezamos a despejar a mu, que sería mu es igual a seno de teta sobre coseno de teta, que eso sería el equivalente a tangente de teta. Despejamos tangente de teta, que sería igual a mu, y por expresiones algebraicas tenemos que arcotangente de tangente de teta es igual a arcotangente de mu, y despejamos a teta con respecto al arcotangente de mu. De esta manera podemos verificar que la aceleración máxima se da en ángulo teta igual a arcotangente